Subversivos. Alejandro Fonseca desde Madrid. ¿Qué dice Alejandro Fonseca? ¿Cómo le va a usted? ¿Está atrapado en una ola de calor Europa o mermó un poco eso? Saludos subversivos y muy buenos días una vez más, Néstor, desde Madrid. Hoy hace otro día infernal en Madrid, tenemos 39 grados a esta hora y alcanzaremos los 41 en un rato. Efectivamente, el Mediterráneo está sufriendo una intensa ola de calor que ha mantenido en estos días a gran parte de España a 41 grados. Ayer mismo comenzaba uno de los primeros incendios que ha habido en España. Estamos todo el país en alerta roja por alarma de incendios. Pero por suerte, al contrario que otros países, no estamos siendo arrasados por las llamas, como sucede, por ejemplo, en Turquía. Turquía, arde Grecia, arde Estados Unidos, arde Argelia. En Siberia ha sido arrasada por el fuego una superficie del tamaño de Bélgica. Madagascar e Irán sufren las peores sequías en 40 años. Y mientras una parte del mundo arde, la otra se inunda. Alemania tuvo las peores inundaciones de su historia con más de 1.300 desaparecidos. También India. El agua le llegaba al cuello a los pasajeros del subte en China atrapados por las inundaciones. Como en una película de terror, varios murieron ahogados en el propio metro, como una locura irreal. El cambio climático nos asola y esto solo es el principio. Como decía algún meme, este es el verano menos caluroso de nuestra vida comparado con los que vienen. La isla de Siracusa registró 49 grados hace unos días, la temperatura récord más alta desde que se tiene registros en Italia. Ya nadie puede negarlo. Vamos camino al colapso medioambiental y el capitalismo verde no nos va a salvar. Necesitamos respuestas revolucionarias y urgentes o el COVID va a ser el menor de nuestros problemas. Alejandro, vos sabés que abrimos el programa. Hoy sería el cumpleaños de Fidel Castro. En el año 1990. Feliz cumpleaños, comandante. No, si querés decímelo a mí porque yo también cumplo años. Sí, felicidades, segundo comandante. En la Cumbre de la Tierra de 1992, vos eras muy chiquito, sí. Pero Fidel, en la Cumbre de la Tierra en Brasil, delante de Collor de Mello, hizo un speech histórico. Hizo un discurso de 5 minutos, pero anunciando todo esto. No te lo voy a poner, podríamos hacerlo, pero para no... Lo conozco, lo he visto, está muy viral por Facebook y por redes, hace tiempo que lo ponen, como los típicos discursos de Mujica ahí con imágenes de estrellas y todo lindo, ¿no? La verdad es que esa es la batalla cultural que tenemos que dar, demostrar que a pesar de tanta demonización es innegable las buenas ideas y los buenos valores que tenían nuestros ídolos, ¿no? Entonces, pues como ya todo eso estaba incluso presente en Marx, que también hablaba de la naturaleza, ya por allí en 1848, ¿no? Sí. Pero bueno, y además él dice esto, Fidel, en ese discurso, que después lo vamos a poner con Beto Almeida, que ya nos está escuchando desde Brasil, pero bueno, saludos, vamos a seguir Beto contigo. Fidel dice, bueno, y ahora que no, lo digo rápido, que no jodemos tanto con el comunismo, déjense de pensar en eso y piensen en la humanidad y todas las cosas que se están haciendo para atacar al medio ambiente, entre otras la deuda externa, bueno, varias de las cosas que para nosotros son temas comunes. Y varias de las cosas que vamos a tratar hoy, de hecho, porque el impacto ambiental, la deuda, son temas que tienen estrecha relación con el tema que vamos a hablar hoy, que son las Olimpiadas, tras este speech ecologista que hemos tenido, Néstor. Porque vamos a hablar bastantes impactos negativos que tienen las Olimpiadas, no solamente en Tokio, sino justamente, ya que mencionas a Beto, vamos a hablar del desastre que fueron las de Río de Janeiro en 2016 y, bueno, en fin, el grave impacto que están teniendo las Olimpiadas. De hecho, el título de este programa es Tokio 2020 no debió ocurrir. ¿Y por qué digo esto, Néstor? Vamos a meternos en ese tema, pero quiero felicitarte por la síntesis que hiciste de lo que está sucediendo hoy online. Pues muchísimas gracias, Néstor. No, muy bueno. Le voy a pedir a Federico que con tiempo haga un corte para ponerlo de vez en cuando en el programa, porque es como un informativo de esos que nunca vas a escuchar en ninguno de los medios hegemónicos, ni de los que aparecen como contraposición a esos medios hegemónicos.
Pero adelante, vamos con el trabajo que es muy interesante sobre el tema de las Olimpiadas de Tokio 2020, que además se hicieron en el 2021. Muchas gracias, Néstor. Pues así es, la verdad es que quería empezar con ese speech medioambiental porque estamos en emergencia climática y había que denunciarlo. De hecho, la gravedad de los incendios que está habiendo aquí en el Mediterráneo es altísima, aunque es, como bien señaló Fidel Castro, un problema internacional y tenemos que tener, por tanto, una perspectiva internacionalista en el sentido más socialista de la palabra, de solidaridad, de autocuidado. Y bueno, volvemos al tema de las... sí, decime. No, nos está desde Brasil, claro. Esto es radio, no es video, pero la compañera de Beto Almeida nos estaba poniendo una bandera brasileña hablando del tema de ecologista. Pero bueno, sigamos, no te quiero... Ahí está, no sé si vos la alcanzás a Muy ver. bien. No, la verdad es que no, porque ahora tengo el PowerPoint abierto. Pero bueno, bueno, te comento. Dale, adelante. Las Olimpiadas, Néstor, son lucro, son corrupción, son violencia, son especulación y son deuda. Y todos estos fenómenos envuelven al fenómeno olímpico. Probablemente muchos oyentes no lo sepan, y más en Argentina, tan alejado de Japón, en otra parte del mundo, o a lo mejor solamente lo han escuchado de pasada, pero la celebración de estos Juegos Olímpicos han sido muy polémicos porque muchísimos japoneses, hasta un 76%, se oponía a la celebración de los mismos, pero por supuesto han sido ignorados, ha primado el negocio sobre la salud y se han celebrado, aunque incluso el Colegio de Médicos y las autoridades sanitarias de Japón se negaban, pero pues todo esto les ha importado un rábano y han seguido para adelante. Entonces hoy hablamos de a quién beneficia y a quién perjudica este modelo de Juegos Olímpicos y por qué no deberían haberse celebrado. Bueno, para hacer este informe de esta semana me he basado principalmente en el trabajo de Jules Boykov, un exjugador de fútbol profesional de Estados Unidos, que a su vez es investigador especializado en los aspectos políticos de los Juegos Olímpicos. Boykov es autor de los libros Power Games, A Political History of the Olympics and No Olympians, otro libro, Inside the Fight Against Capitalist Mega Sports in Los Angeles, y Tokyo and Beyond, en los que critica duramente al COI. ¿Qué es el COI? El COI es el Comité Olímpico Internacional, que es el máximo responsable organizador de los Juegos Olímpicos. La primera cuestión es cómo y por qué volvieron a celebrarse las Olimpiadas en el mundo a partir de 1894. Y bueno, la causa es bastante fea. Un aristócrata francés llamado Pierre de Coubertin dijo desde un primer momento, basado en motivos contradictorios, que las Olimpiadas eran una buena idea para promover la paz, pero a la vez consideraba que eran necesarias para endurecer a los jóvenes para la guerra. Francia acababa de ser aplastada en la guerra franco-prusiana y de Coubertin era un viejo rezongón que pensaba que la causa de la derrota era la flojera de la juventud. Y este señor creía la doctrina del cristianismo muscular, que era la búsqueda de la perfección espiritual por medio del deporte y la higiene, algo que suena bastante parecido a los nazis y a los fascistas con la idea del hombre ario o del Übermensch de Nietzsche. Según Boykov, la idea de este modelo olímpico es simple. La población local, los estados y los atletas son los perjudicados de las Olimpiadas y las grandes empresas y el COI son los grandes ganadores de las mismas. Para entender cómo los Juegos Olímpicos han derivado en este modelo neoliberal, según Boykov, debemos remontarnos a las Olimpiadas de Montreal en 1976. Él considera que en ese momento fue en el que se produjo un giro radical hacia el lucro económico en los Juegos Olímpicos, algo que él califica como la disneyficación de las Olimpiadas. Según él, la mayoría de los académicos que estudian el tema dice que este giro ocurrió en 1984, pero él explica su teoría. En Montreal, 1976, se sucedieron dos cosas, ¿vale? La primera es que las Olimpiadas de verano de 1976 celebradas en Montreal excedieron por mucho el presupuesto asignado. El alcalde de Montreal dijo que costarían 125 millones de dólares, pero terminaron costando 1.500 millones de dólares y tardaron 30 años en pagar la deuda. De hecho, recién en 2006, Canadá terminó de pagar la deuda por las Olimpiadas de 1976. Lo segundo es que por motivos económicos y medioambientalistas, justamente, se prohibieron las Olimpiadas de invierno por el grave impacto medioambiental que iba a tener construir pistas de esquí y etcétera, ¿no? Es el primer momento en el que se empiezan a tomar también en cuenta estos impactos negativos.
De hecho, el Estadio Olímpico abandonado en Montreal lo llaman la Gran Deuda. Entonces apareció entonces así el primer elemento de este modelo de las Olimpiadas neoliberales, la deuda. Cada Olimpiada ha sido más cara que la anterior. Por ejemplo, en Atenas 2004 fue un desastre económico. De hecho, se estipula que es una de las causas de la crisis griega. La deuda del país pasó del 3,7% del PIB al 7,5% después de las Olimpiadas. Hemos alcanzado máximos históricos de costo del precio con Tokio 2020. Estas han sido las Olimpiadas más caras de la historia, sin contar los sobornos que ha habido, por los cuales, por cierto, están juzgados altos cargos japoneses, altos empresarios y políticos, por haber comprado votos para que las elecciones no se hiciesen en Madrid y se hiciesen en Tokio. De hecho, esto ya pasó en Río de Janeiro, como bien sabrá Beto, y lo hablaremos un poquito después. Pero bueno, es que estamos hablando de que estas Olimpiadas han costado 15.900 millones de dólares. Esto ya sabemos perfectamente, y más en el caso argentino, el enorme problema que son las deudas, que roban la soberanía de los países y nos doblegan. Y por lo tanto, unos Juegos Olímpicos no deberían ser una razón para que un país se endeude de esa manera simplemente por un evento deportivo fortuito, por muy importante que sea. Siguiendo la explicación de este modelo, Boykov explica que las siguientes Olimpiadas, en Los Ángeles 1984, como no, bajo la presidencia de Ronald Reagan, se produjo la comercialización definitiva y neoliberal de todos los juegos. Se privatizaron todos los servicios deportivos y toda la gestión de las Olimpiadas. Mientras, la epidemia del crack, proveniente de la cocaína traficada por los contras financiados por Washington contra los sandinistas en Nicaragua, llenaba los barrios pobres y marginales de población afroamericana en Estados Unidos de crack, mientras se vendía que Estados Unidos era el paraíso para hacer las Olimpiadas. El negocio fue el siguiente, Néstor. Para recaudar más dinero, en Los Ángeles de 1984, Uber Roth, el organizador olímpico estadounidense, creó un programa donde los grandes magnates del capitalismo eran capaces de medirse invirtiendo millones de dólares para convertirse en patrocinadores del evento. Antes de eso, había cientos y cientos de empresas que ponían un poquito cada una y con eso se montaban las Olimpiadas y se financiaban. Hoy no. Hoy solamente existe un selecto club de multimillonarios que son los que financian las Olimpiadas. Por eso, después de ver el modelo estadounidense, el COI, el organismo de los Juegos Olímpicos Internacional, decidió, lejos de criticar este modelo neoliberal, lo compró y creó el programa Socios Olímpicos, que es lo mismo que hacían en Estados Unidos, son las grandes multinacionales financiando las Olimpiadas. Por eso, cuando vemos los anuncios en la TV o en la radio, patrocinador de las Olimpiadas, siempre son los mismos porque es un puñado de grandes multinacionales, los grandes oligopolios, quienes hacen el lucro a través de este modelo. Bueno, tomo un descanso porque he dicho mucha información histórica no, que había que explicar primero. No, está muy bien y yo lo relaciono con lo que hace. La gente tendría, bueno, los que tienen años, pueden recordar que los mundiales de fútbol y las Olimpiadas recién ahora comienzan a tener eso. Cuando el neoliberalismo los toma, se pierden los derechos de televisación, que son de los estados nacionales, eran de los estados nacionales para transmitir Olimpiadas, para transmitir mundiales de fútbol, se lo apropian las empresas privadas, las grandes multinacionales, y después se lo cobran a los estados-nación, que son los que organizan o los que deberían distribuir esto. Por eso se convierte en un gran negocio a partir de los 90, las Olimpiadas, también con el tema de la televisación. Digo, hay... Justo, lo has explicado súper bien, Néstor, porque ese es el tema que a mí me faltaba por explicar, cómo todo este modelo se instala más allá de las Olimpiadas. Ya en el Mundial del 78, claro. tras las pelotas estaban las picanas, recordemos primero eso, y segundo, pues que ahí con todo el neoliberalismo creo que es cuando empiezan a cederse los derechos públicos, ¿no?, de la televisión, incluso en Latinoamérica, ¿no? Se van ya con Pinochet y con todas esas doctrinas en los macroeventos deportivos que empiezan a surgir en el resto del mundo, se copia ese modelo en base al que había hecho en Montreal en 1976 y después en Los Ángeles en 1986. Y bueno, y voy rápidamente al tema que dices, porque es muy importante, el tema de la publicidad. O sea, la publicidad se vuelve clave en los ingresos de los Juegos Olímpicos. Cada vez que se hacen unas Olimpiadas, Néstor,
El 73% de los ingresos del Comité Olímpico provienen de los medios de comunicación, como la NBC de Estados Unidos. El otro 18% viene de las empresas patrocinadoras y en total se recaudan miles de millones de dólares. Y sabes qué, Néstor, no hay ningún tipo de contabilidad internacional que permita conocer de dónde viene exactamente todo ese dinero. El COI es la infraestructura deportiva más grande del mundo, pero también la más opaca. Incluso con pandemia, para que veamos si hay negocio o no detrás de las Olimpiadas, hace unas semanas la cadena NBC anunció que tuvo un nuevo récord de ventas publicitarias por las Olimpiadas de Tokio, incluso en pandemia. Entonces, según Boykov, el COI, este organismo, además, tiene sede en Suiza para pagar menos impuestos y tener mayor opacidad fiscal, y según los registros públicos, la institución cuenta al menos con una reserva de 1.000 millones de dólares. Entonces, los beneficiarios de este modelo neoliberal de Olimpiadas están muy claros. Son las empresas, el comité organizador olímpico, los medios de comunicación y también los políticos y empresarios corruptos locales, que se aprovechan de estas oportunidades que generan burbujas inflacionarias y inmobiliarias para cometer todo tipo de violencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Japón 2020 se hizo porque Japón decía, entre otras cosas, que eso iba a ayudar a la recuperación económica a través después del terrible terremoto y del desastre nuclear que pasó en Fukushima en 2011. Dijeron que eso iba a ser bueno porque iba a traer turismo, iba a traer inversión económica, pero no solamente que eso no ha sido así, sino que todas las obras, todo el material de construcción que se estaba utilizando todavía años después para reparar la zona, se han movido para construir los estadios y las instalaciones deportivas olímpicas. Por lo tanto, han dejado desprovista a esa gente de esa recuperación que se vendía. Entonces, el Comité Olímpico de Japón además habría sobornado para conseguir votos y poder asegurarse la candidatura de 2020 frente a Madrid y Estambul, como comentado, y esta trama corrupta está estrechamente ligada con la de las Olimpiadas de Río de Janeiro de 2016, la llamada Operación Unfair Play, que consiguió que un exgobernador confesase sobornos a las autoridades del COI para ganar en la votación. Los sobornados habrían sido deportistas, excompetidores olímpicos, miembros ahora del COI. Entonces también te demuestran cómo incluso los propios atletas acaban siendo consejeros del COI y acaban siendo corrompidos también y parte de toda esta trama corrupta. El resultado fue un escándalo mediático, igual que el caso Lava Jato, que incluso creo que tenía alguna relación con esta movida, y a su vez el robo de masivas cantidades de dinero público brasileño, ya que los corruptos operaban a través de licitaciones estatales y empresas. O sea, lo que tú has dicho, Néstor, ¿no? Por una parte, todo el beneficio se vuelve privado y todos los costes y todo el robo se vuelve público. Eso es lo que acentúa las Olimpiadas, y más en países que ya tienen altos grados de corrupción, como puede ser Brasil. Todos estos casos demuestran que las dinámicas competitivas insanas y desleales en las que está inmerso el COI son sin duda el peor ejemplo para los valores olímpicos y para el deporte, donde la competición deportiva, saludable, sin trampas, sin amaños, es uno de los grandes valores olímpicos a destacar. La otra cosa importante que debemos de señalar es que las encuestas mostraron que, por ejemplo, en Tokio, el 80% de los habitantes designados al evento donde se han hecho las Olimpiadas se oponían a que se realizaran las Olimpiadas, y en otra encuesta la población japonesa de 3.191 llamadas hubo 1.527 respuestas, y las encuestas encontraron que el 43% de los nipones querían que se cancelasen los Juegos y el 40% quería una postergación adicional, y solo el 14% apoyaba su celebración. Es decir, 4 de cada 5 japoneses se oponían a los Juegos Olímpicos, y aún así se los ha ignorado, se los ha intentado silenciar mediáticamente para que no molesten el precioso negocio que son los Juegos Olímpicos. Y la razón de peso por la que el gobierno japonés no quería pedir otra prórroga, otro aplazamiento, es porque el que pidió en diciembre de 2020 había costado 2.800 millones y no estaban dispuestos a endeudarse más. Otra que por otra parte es entendible. Una vez más, el dinero y el negocio han prevalecido sobre la lógica de la salud y los cuidados, y me gustaría saber cómo y quién decide en el COI
que el costo de esas prórrogas sean tan abusivas y caras? Porque es cierto que es la primera vez que se prorrogan unos Juegos Olímpicos en la historia, pero es que las razones que estamos viviendo son excepcionales. Te voy a dos cuestiones. Una, el Beto Almeida te quiere saludar, en un minuto le vamos a dar la palabra, porque tiene un mensaje para el rey de España que quiere que vos conozcas, una carta. Estupendo. Pero quiero sumarte a una reflexión de esta semana. Messi termina del Barcelona, se va al Paris Saint-Germain. Al Paris Saint-Germain, se va a Francia. Esta relación tiene que ver con esto que vos estás planteando. Qatar es donde se va a realizar el próximo Mundial de Fútbol. Qatar, hace muchos años, hizo un acuerdo con Francia para, justamente en la época que se elegía lo de Qatar, Michel Platini, uno de los mejores jugadores del fútbol francés, está comprometido, está acusado con esto, donde los cataríes le pedían en aquel momento a Sarkozy que le liberara el ingreso de fondos de cualquier tipo de investigación. Esto que vos hablabas, utilizaste una palabra ahí, muy oscuro o algo así, opaco. Opaco, sí. Garantizar la opacidad del ingreso de dólares, de petrodólares en este caso, a Francia, y ellos terminaron comprando el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no está dirigido, no es un equipo de fútbol, es una empresa catarí. Es una empresa de mercenarios. Por eso, digo, cuando llegaba Messi lo recibía un príncipe, no sé. Un jeque saudí, sí, un catarí en este caso. Sí, no, lamentablemente. No, por eso digo, pero este acuerdo que lo incluye a Messi como un jugador de fútbol que tiene problemas de impuestos en España y otros, ¿no?, que tienen que ver con lo económico, con la economía española concretamente, la liberación que hace Francia a los cataríes por aquel acuerdo de votar a favor de que el Mundial se hiciera en Qatar, termina facilitando el pase de Neymar, de Messi, por millones y millones de euros que no alcanzan los ceros para entender ni las páginas para escribirlo. Digo esto sumando a lo que vos decís y contás bien para que se entienda que esto es el capitalismo en esta etapa, con la financiarización de la economía, es esto, y además la caída de los Estados-nación que pierden derechos y soberanía, efectivamente, y soberanía a favor de este juego. Efectivamente, al final el COI acaba teniendo más poder cuando se celebran unas Olimpiadas en un país que el propio Estado. De hecho, ahora vamos a hablar de eso, que también podrá comentarlo Beto. El Estado es de excepcionalidad, casi de ley marcial, que generan unos Juegos Olímpicos o cualquier macroevento deportivo. Pero has dicho Qatar, y que sepa todo el mundo que para ser la nueva sede de Copa del Mundo, Qatar ha asesinado a 6.500 trabajadores que trabajaban sin ningún tipo de protección, como albañiles, creando los estadios, y han muerto siniestrados 6.500 personas, 6.500 trabajadores haciendo esa Copa del Mundo. Una cosa que tenemos que denunciar, que se celebra en un país donde no hay derechos para las mujeres, no hay derecho para los trabajadores, no hay derechos de sindicato, es una dictadura teocrática como todas las que hay por la región, ¿no? Pero bueno, volviendo rápidamente con el tema para poder escuchar a Beto, que tengo muchas ganas de escuchar su crítica al rey de España, quiero terminar un poco con los impactos negativos de las Olimpiadas, ¿vale? Otro sería justamente lo que tiene que ver con lo que ha pasado en Brasil, la gentrificación y la violencia urbanística. La construcción de instalaciones necesarias para los estadios y el resto de instalaciones olímpicas ha hecho muchos casos mediante desplazamientos y expulsiones forzosas de cientos, incluso miles de ciudadanos locales, llegando incluso a la represión parapolicial, como en el caso de Río de 2016, donde se arrestaron, incluso se mataron a decenas de personas
para echarlas de las favelas, por supuesto, la gente más pobre, la gente más marginal, había que echarla de sus barrios para que no molestasen a los turistas, para dar una buena imagen como evento, como sede patrocinadora de los Juegos Olímpicos, para crear cierta imagen de seguridad y también, por supuesto, para aprovechar y crear toda esta especulación urbanística de la que se financiaron políticos y constructoras. Por ejemplo, para las Olimpiadas de Beijing en 2008, el gobierno chino desplazó a 1,5 millones de personas, una locura. Y en Río de Janeiro, en 2016, se desplazaron a 77.000 personas para construir las instalaciones. Entonces, lo que vemos es que esta violencia urbanística, este estado de excepcionalidad que crean unas Olimpiadas, pueden justificar cualquier política antisocial y antipopular que sea, porque en ese momento el Estado-nación desaparece y hay una entidad que es supranacional, en este sentido sería el COI, el Comité Organizador Olímpico Internacional, que adquiere como la máxima responsabilidad y donde la prioridad por encima de una pandemia, por encima de la gente pobre, por encima de los derechos laborales de quien sea, están los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo que Boykov califica como el capitalismo festivo, ¿no? Estaría el capitalismo del desastre de Naomi Klein, que ya lo conocemos todos, el de la doctrina del shock, y estaría el capitalismo festivo, que es este capitalismo donde voy a violar tus derechos, pero porque hay una razón muy buena y muy buena para celebrar como serían los Juegos Olímpicos, un mundial o lo que sea, ¿no? Otro sector que se beneficia de las Olimpiadas es la seguridad privada. Cada vez que hay unos Juegos Olímpicos, los estados se dotan de un equipamiento represivo, compran armas y material antidisturbios con el fin hipotético de garantizar la seguridad durante los eventos. Entonces, por ejemplo, durante las Olimpiadas de 1984, Reagan aprovechó y compró un montón de armas con la excusa de los Juegos Olímpicos que realmente usó contra la guerra contra el narcotráfico, que como bien sabemos no fue otra cosa que la represión sobre la clase trabajadora marginal afroamericana que vivía en los guetos. La seguridad de este tipo de eventos provocó la militarización del espacio público estadounidense en una mayor medida y fue una situación de excepcionalidad que ya no se pudo revertir nunca. Entonces, cada vez que hay un macroevento deportivo en Estados Unidos, se sigue ese modelo desde las primeras Olimpiadas del 86, que fueron las primeras de este modelo, ¿no? Otra cosa que hay que desmitificar. Otra cosa que se nos va pasando el tiempo. Sí, perdón, ya con esto termino. Yo sé que ¿vale? Usted se va a tomar vacaciones. No, y entonces quiere meter es dos programas. Muy importante, porque mucha gente dice, Néstor, ¿y qué pasa con los atletas? Porque a ellos por lo menos serán beneficiados con las Olimpiadas. Pero esto es por lo menos cuestionable, porque el año pasado, por ejemplo, la Universidad de Ryerson y el grupo de atletas Global Athlete publicaron una investigación muy interesante en la que compararon a la National Basketball Association y a la National Football League con la National Hockey League y a la Major League Baseball y a la Premier League de fútbol, y en todas esas ligas los atletas se quedaban con entre el 45 y el 60% de los ingresos deportivos. En cambio, los deportistas olímpicos con los Juegos Olímpicos solo se quedan el 4,1% del dinero. Entonces, lo que hace que también estén explotados, estén sobreexigidos los atletas y no se lleven la parte que merecen cuando ellos son los verdaderos protagonistas de los Juegos Olímpicos. Mientras, los que no pagan alquiler y viven en un hotel de 5 estrellas en Suiza son los miembros de la junta directiva del COI, que cobran $900 por día. Y además recordemos que gente como Henry Kissinger, probablemente uno de los más grandes criminales de la historia moderna, es miembro de honor del COI, lo cual también nos dice mucho sobre sus valores deportivos. Y bueno, y quedan las conclusiones, pero aquí ya soy libre para dar pie a lo que ustedes quieran. Disculpa, había mucha información. Y te felicito por ese trabajo, pero bueno, esto es radio y tenemos que tratar de compensar. No, te agradezco y te felicito y también te llamo la atención por eso. Beto Almeida, querías hacerle una propuesta. Buenos días, Beto Almeida, desde Brasil. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Picone, buenos días, Fonseca, Alicia, todos que nos escuchan. No, quería que Fonseca pudiera comentar cuando pueda una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en respuesta al Reino de España, que ha demonstrado una indebida, imprópria y descabida injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. En los últimos días, últimas semanas, varios líderes han
hecho injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, sea López Obrador, sea Alberto Fernández, sea incluso Lula, que llegó al punto de recomendar a Daniel Ortega que respetara la alternancia de poder. Correcto. Alternancia de poder en Nicaragua, donde hay o sandinismo o imperialismo, ya entendemos lo que sea. Entonces, la respuesta al Reino de España es un texto que debe ser meditado, reflexionado, porque es bastante profundo y lembra que España nunca jamás ha investigado los crímenes que allá fueron cometidos en los años de 90, 80, 90, en el gobierno, entre comillas, socialista de Felipe González, la época de los GAO, todo, la injerencia que tenía, la muerte de muchos luchadores sociales. Entonces, vale la pena esa contextualización que hacen los sandinistas y merecía una reflexión tuya que sé, con certeza va a ser bastante profunda. Bueno, no queda ninguna duda de que cualquier oposición al Reino de España y a su corrupta monarquía es bienvenida, ya sea de donde sea, ya sea de Alberto Fernández, ya sea de Pedro Castillo, ya sea de un señor que pasa por la calle que no conozco de nada, siempre será bienvenida porque efectivamente, o sea, recordemos, estaba mirando justamente ahora, que ya el rey de España dedicó primeramente una carta a Daniel Ortega en 2017, donde efectivamente mostraba una conducta injerencista, porque al fin y al cabo ellos sienten como que tienen la potestad de decirle a las colonias cómo deben seguir comportándose, a pesar de que ya no son colonias, esa visión imperialista que tiene el nacionalismo español, esa visión de la que realmente están orgullosos, y aquí vemos a Vox, ya vemos a la extrema derecha orgullosos de esas reminiscencias coloniales, de que en América se hable español y donde todo crítica contra el colonialismo español se justifican que esa es la famosa leyenda negra tan promovida por Holanda y por Gran Bretaña, pero en realidad de eso lo que pasa es que en los colegios y en las instituciones españolas nunca se estudia suficiente lo que fue el colonialismo y fue lo que fue los crímenes que hubo durante la colonización en América. Entonces, al rey de España decirle que vuelva su rey, su padre, fugado de la justicia, traficante de armas, corrupto, criminal, que le dio la medalla de honor a Videla en 1978 aquí en España, no lo olvidemos, un tipo que ha apoyado todo tipo de regímenes y dictaduras en el mundo, una persona que ha llegado a financiar a grupos paramilitares contra grupos revolucionarios en América Latina. Y una mafia que ha crecido a la sombra de Franco. No tiene que venir a darle lecciones de democracia a nadie, porque primero que nadie, aquí nadie les ha votado. Nadie ha votado que haya un rey en España. Entonces ellos no tienen que hablar de representatividad ni de legitimidad, no tienen ningún derecho para abrir la boca. Como le diría el rey Juan Carlos, el rey actual, el padre del rey actual de España, que yo le diría al rey actual de España, le diría, ¿por qué no te callas? Así es. Alejandro Fonseca, gracias por tu respuesta. Todos los jugadores de salir por arriba, cada vez que intervienen, es como un pase de Messi a Mbappé o un pase de alguno de los jugadores. Son capaces de superar la jugada de quien le hizo el pase. En este caso, de Beto Almeida, que te está mandando una carta que ya te envié por WhatsApp, para que la veas, de la respuesta de la Cancillería nicaragüense al rey de España. Alejandro Fonseca, te agradecemos mucho de tu informe, tu trabajo. Sé que comenzás unas vacaciones muy breves, 15 o 20 días, y bueno, si podés salir desde el lugar que estés, salís, y si no, te esperamos a la vuelta. Un abrazo grande, Alejandro. Un abrazo grande para todos, para ustedes, mi querido equipo, y para los espectadores también. Un abrazo, cuídense. Muy bien. Muito obrigado.